Taller Cultural, les damos la bienvenida. Y queremos agradecerles por su tiempo, a todas las personas también que en Facebook nos van a seguir. En esta noche de diciembre tenemos una invitada muy especial que nos va a compartir un tema muy interesante y a quien queremos darle la palabra en esta hora. Ella es Lucía Mestanza, tallerista, escritora y ponente literaria. Buenas noches, Lucía. Bienvenida a este espacio y tuya es la palabra. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Janita, por la apertura para este espacio pues, cultural. Estoy muy agradecida. Bueno, tanto como escritora y eso, yo agradezco muchísimo esos halagos que han hecho para conmigo. Unas cuantas intuiciones de todo lo que creo ser capaz de emitir acá. Y gracias por su presencia. Bueno, habíamos quedado en que se va a hablar acerca de los lenguajes, el universo de los lenguajes, su vinculación con los textos literarios, ¿no? Entonces, bueno, el tema que se plantea es el del universo, de los lenguajes, la vinculación con los textos literarios y la forma de aprendizaje de esto. Bueno, yo quería conversarles un poco acerca de la escritora de hoy, si me permites. Voy a presentarles un poquito. Sí, voy a hablar un poquito acerca de Lucía Mestanza. Ella hizo una licenciatura en comunicación publicitaria y una ingeniería en diseño. Estudió locución e hizo una maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Católica. Su amor por los libros y por los idiomas es muy grande. Esto la ha llevado a ser parte de algunos talleres de escritura y de lectura en la ciudad, a vivir por algún tiempo en Estados Unidos, a tomar algunos cursos de comunicación fuera del Ecuador, así como a trabajar de redactora y traductora para algunas firmas. Ha dado varias tertulias literarias y ha sido ponente en congresos internacionales de literatura en Ecuador, Colombia y México. Algunos de sus ensayos se publican en revistas de corte literario. Ella estudió inglés y también italiano. Ahora sí, continúa Lucy. Muchas gracias. Bueno, abiertamente voy a decir que mi intención en esta charla es la de hacer una apología por los lenguajes. ¿Podemos apagar los micrófonos de las personas que no oyen, por favor? Listo. Muchas gracias. Bien, decía que abiertamente quiero hacer una apología por los lenguajes, los textos literarios, y también que pudiera... Hay mucha interferencia, ¿no? ¿Hay algún micrófono que está abierto? ¿Hay alguno por ahí abierto? Ya no. Ya. Ok, y además quisiera también tratar de persuadir a las personas en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, una o dos lenguas, las que se pudieran, y promover la lectura también de obras literarias en un idioma que no sea el idioma materno, porque yo pienso que la literatura universal es tan vasta, tan variada, que bien valdría la pena explorar en el aprendizaje de una o varias lenguas extranjeras diferentes a la nuestra, a la materna, para ampliar nuestra visión de mundo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Entonces quería comentar citando a un escritor muy conocido que es Jorge Luis Borges, quien en una charla que dio acerca de los estoicos comentó sobre el significado de la palabra cosmopolita. Para los griegos, dijo Borges, la patria era la ciudad natal. Por eso hablamos de Heráclito de Éfeso, de Zenón de Elea y así de los demás. Borges sostuvo que los estoicos tuvieron esa formidable idea de que un hombre no tenía por qué ser únicamente ciudadano de su lugar de origen, ¿no? De donde nació, de la polis, sino también ciudadano del cosmos, cosmopolita o ciudadano del universo, que es como él se identificaba. Que en el vocablo alemán es algo así como el Weltbürger. Yo voy a decir que concuerdo absolutamente con esta idea que dio el escritor argentino y he querido tratarla acá para argumentar el sentido amplio al que convoca el aprendizaje de una o varias lenguas extranjeras, puesto que las razones lingüísticas son trascendidas para abarcar toda una cultura y el sentido universal al que un ser humano puede llegar a través del aprendizaje de una lengua distinta.
¿no? Es el convenio con el otro, el tratar de comprenderle al otro, lo que creo que a mí me mueve el deseo de aprender una lengua distinta, ¿no? Entonces, en especial quisiera hacer énfasis en el uso de los textos literarios. Me refiero aquí a los textos de literatura, de narrativa, de poética, de ficción y también los de no ficción que se han escrito en idiomas que difieren a aquel de nuestra lengua materna. Así como Borges, hay algunos autores que trataron el tema del lenguaje en este sentido. Yo me voy a referir únicamente a dos, desde todo el universo, que es para tratar de sintetizar un poco la idea que tengo. Entonces, uno de ellos es el escritor Umberto Eco, que escribió este famoso libro que se llama El nombre de la rosa, seguramente todos lo podemos identificar. Él era un semiótico y definió a la traducción como un proceso de negociación. Y también a George Steiner, quisiera llamarlo esta noche, pues él también trató el tema de los lenguajes, ¿no? Acuñó un término que es el término extraterritorial, para significar el modo en el que la cultura habita el lenguaje en algunos escritores de talla universal. Entonces, con estos dos autores quisiera primero empezar con Umberto Eco, que define a la traducción como la comprensión del sistema interno de una lengua como estructura de un texto determinado para construir un duplicado de su sistema textual que pueda producir en el lector efectos análogos al de su lengua original. Esta es una cita textual de Umberto Eco. Yo personalmente pienso que esta definición nos da evidencias suficientes para entender que cualquier texto literario que sea traducido no producirá en nosotros un efecto idéntico a aquel en el que sí lo conseguirá la lectura de un texto en su idioma original. Humberto Eco ha usado el sintagma efectos análogos para significar la búsqueda de una idea que después de la traducción sea equivalente a la del texto original. Así, para Eco, la traducción es un proceso de negociación en el que el traductor, para obtener una cosa, renunciará a otra, nos dice, y al final las partes en juego deberán salir con una sensación razonable, dice él, y recíproca, que sea satisfactoria al principio áureo por el que no es en realidad posible traducirlo todo con exactitud, es lo que Umberto Eco comenta, ¿no? Entonces, otra vez con esta explicación, yo tengo ganas de ir a un texto sin necesidad de que tenga que pasar por un intermediario. Para que yo lo pueda entender otra vez, yo siento ganas de aprender a pensar en inglés, en italiano, en francés, para poder captar un poquito más y un poquito mejor lo que quiso decir quizá Herman Melville en Moby Dick, o lo que intentó comunicar Dante en Comedia, o también tratar de comprender un poquito más lo que quiso decirnos Flaubert con Madame Bovary. Entonces, eso en cuanto a la definición de traducción y las evidencias que esa traducción nos puede dar para acercarnos un poco a la mente de esos escritores que dijeron cosas tan maravillosas, y que se pierde un poco ese sentido el momento en que existe la traducción. No estoy en contra de los traductores en lo absoluto, al contrario, creo que los traductores, los intérpretes, tienen una labor titánica, una labor de gran responsabilidad, pero también estoy a favor de que aprendamos lenguajes, ¿no? Esa es la idea, no quisiera que se malentienda en cuanto a los traductores. Bueno, por otra parte, les dije que también quería hablar de otro autor. Él se llama George Steiner. Es un políglota que lamentablemente murió justamente en época de pandemia, hace poco, cuando empezó la pandemia. Este escritor es el de la idea de lo extraterritorial. Sostiene que el lenguaje no puede ser repetido ni siquiera, dice él, cuando se dicen dos veces la misma palabra. Es increíble, puesto que su acentuación, sus matices fonéticos, el ánimo que se le da al pronunciarla, así como el contexto o circunstancia en las que esa palabra fue dicha, nunca son las mismas, dice Steiner, porque hay ciertas reglas y convenciones que subyacen al código. Ello me hace deducir las no sutiles diferencias que habrá entre una y otra traducción en los textos literarios. Comenta Steiner esta frase que me parece muy significativa. Él dice: hablar una lengua es habitar, es construir y registrar un entorno específico. Es decir, el lenguaje puede ir más allá del lenguaje
cuando lo abordamos dentro de un contexto, dentro de la cultura en la que se ha escrito, ¿no? En cuanto a la literatura como arte, Steiner, por ejemplo, citando a Mallarmé, el francés, comenta y dice: el aforismo malarmiano de que los poemas no se construyen con ideas, sino con palabras, es particularmente significativo, nos dice él. La literatura es lenguaje, expresa, pero en un estado especial. Sostiene que no es posible sustituir ningún elemento semántico, por más pequeño que sea, lo cual a mí me hace pensar en cuál necesario es aprender y aprehender con H intermedia otros lenguajes y otras culturas, es decir, apropiarnos de otra lengua. Steiner nos quiere decir con estas frases, pienso yo, que la literatura es tan vasta que el quedarnos en una sola lengua, si bien no sería pobre, tal vez no sería maravilloso. Y acercarnos, mientras que acercarnos a otra lengua sí lo sería, ¿no? Entonces, cada idioma, cada uno de los textos que estudiamos ha de ofrecernos una lectura y una interpretación distinta de acuerdo a cada autor y a cada lengua con los que fueron creados. Entre otras cosas, George Steiner sostiene que cada lengua engendra y articula una visión de mundo, un relato del destino de la humanidad y una estructura de formulación del futuro para la cual no existe facsímil en otra. Podemos notar aquí que hay concordancias con lo que dice Umberto Eco, ¿no es cierto? El encontrar una visión análoga cuando estamos traduciendo. Lo que quiere decir que aprender otra lengua será necesariamente tener otra visión de aquello que leí en mi lengua natal, la exigencia de tener que procesar en mi cerebro una reflexión que pone en juego palabras y contexto. Estoy hablando del contexto psicológico, del contexto geográfico, político, artístico, etc. En la interpretación que hacemos, las palabras salen a buscar otras palabras, es lo que nos dice Steiner. Me pareció muy poética esta frase: las palabras salen en busca de las palabras, lo cual pienso es tan asertivo, puesto que al interpretar estaría haciendo una búsqueda de lenguaje dentro de otro lenguaje, ¿no es cierto? Entonces nos habla este autor de una inefabilidad radical con el texto original. Siempre cuando nosotros interpretamos o leemos, es imposible que haya una correspondencia eidética o exacta entre el texto que leo con el texto que yo interpreto, más aún cuando tenemos de por medio un intermediario, ¿no? Perdón la redundancia. Tenemos entonces una idea, creo, con esto, de lo que el aprendizaje de lenguas y la lectura de textos literarios conlleva. Y para tratar de explicarlo mejor, quisiera que me permitan leer un fragmento que está en el libro Errata. Yo creo mucho en dejarnos llevar por los maestros, en tratar de entender un poco qué es lo que nos quieren decir, y para eso creo que una de las pocas formas es remitirnos a los textos, ¿no? Está en un librito, aquí lo tengo, es de este librito, no sé si es que se ve ahí. Es un librito que se llama Errata, que es un poco sobre la vida y las experiencias de George Steiner. Y les voy a leer una parte que me parece muy interesante como para tratar de entender aquello que yo dije hace unos minutos. George Steiner está explicando acerca de sus experiencias con las lenguas y con las traducciones. Entonces dice que un grupo de amigos y de alumnos también entró alguna vez en un salón y se instalaron para escucharlo. Entonces Steiner se pregunta: ¿podría serles útil yo, leyéndoles Los Muertos, el relato de Joyce y tratando de explicárselos? Comenta. Y entonces empieza unos cuantos párrafos que dicen así. A ver, existen pocos relatos breves tan llenos de multiplicidades, tan sometidos a la presión de la historia recordada y a la revelación gradual de sus intenciones como este. Está hablando del relato Los Muertos de James Joyce. Entonces, él comenta y dice: hay pocos relatos en los que resulte posible omitir una frase sin causar un grave perjuicio a la inteligencia, a la exigente escritura del conjunto, y este es el caso de Los Muertos de Joyce, comenta. Dice que las canciones y los títulos de canciones son muy importantes en algunos relatos, como por ejemplo en Los Muertos, que es el que lee, y también en Noche de Reyes, o incluso en Finnegan's Wake, y que también es de Joyce, y lee este final del texto de Joyce que dice lo siguiente:
Sí, los diarios tenían razón. La nieve se había extendido por toda Irlanda. Caía en todos los rincones de la oscura llanura central, sobre las montañas desnudas de árboles. Caía dulcemente sobre la ciénaga de Eilean y, más al oeste, dulcemente caía en las oscuras y amotinadas olas de Shane. Caía también en todos los rincones del solitario cementerio de las colinas, donde yacía enterrado Michael Ford. Se amontonaba, arrastrada por el viento, sobre las cruces y las lápidas agrietadas, sobre las lanzas de las pequeñas verjas, sobre las áridas espinas. El espíritu de Forey se desvanecía lentamente mientras oía caer la nieve mansamente sobre el universo y mansamente caer como el descenso de su último fin sobre los vivos y los muertos. Una vez que acaba esta lectura, explica Steiner lo siguiente. ¿Habrían observado la vieja figura retórica mediante la cual caía dulcemente se transforma así en dulcemente caía? Es lo que se pregunta él. Como preludio del cambio final, caer mansamente y mansamente caer son cosas distintas. O los sonidos sibilantes que anuncian la llegada del sueño en el espíritu de Forey que se desvanecía lentamente. No lo sé. También vale la pena subrayar aquellas lanzas y espinas emblemáticas de la pasión de Cristo en otra montaña hacía mucho tiempo. Pero se había hecho tarde y el ambiente en la habitación estaba muy cargado. Intenté, dice él, evitar lágrimas absurdas, hasta que las vi en uno de aquellos rostros sin afeitar. Entonces supe que podía conducir a otros hasta las fuentes del significado. Fue para mí un descubrimiento fatal. Desde esa noche, las sirenas de la enseñanza y la interpretación de los lenguajes no han cesado de cantar para mí. Es un hermoso fragmento de Steiner que creo es la manera más indicada para poder transmitir aquello que siento y que muchas veces no puedo explicar. Ahora, una vez que he leído esto, siento que es preciso comentar que, de verdad, llegar a entender ampliamente a autores como Joyce o de esta talla tan magistral, creo que es una tarea quizá imposible, inmensamente difícil, dejémoslo allí, pero podemos al menos, creo, estar en el camino y mantenernos en ese camino a lo largo de la vida, ¿no? En el camino del intento, del try. Entonces, pienso que, por ejemplo, tomar clases, participar del idioma en conversaciones con nuestros amigos, escuchar música en otros idiomas y tratar de descifrar sus letras, o colocar nuestros dispositivos en el idioma que deseamos aprender, son actividades que sí ayudarán. Es decir, apropiarnos de una cultura diferente, hacer uso de ella. Una vez que vayamos adquiriendo destreza en la lectura de textos, pienso yo, de textos que son literarios, podremos aprender un poco más del significado de aquellos textos, ¿no? Saber qué es lo que nos quisieron decir. Es verdad que al principio la tarea en cuanto a esto no será muy placentera, pues tendremos que recurrir una y mil veces a los diccionarios, ahora tenemos la maravillosa herramienta del Internet y pues quizá batallemos un poco al principio, pero luego los beneficios van a ser amplios con la práctica. Entre ellos tenemos algunos beneficios que quisiera enlistar. Está, por ejemplo, uno de ellos que es el sentir que hacemos algo que nos realiza, algo realizador, algo pleno, algo que nos completa. También está el tener al alcance una variedad mucho más extensa de donde poder escoger nuestras lecturas, ¿no? Hay muchos más libros si es que conozco 2 idiomas, y no se diga si conozco 3 o 4. Entonces, ese alcance es significativo. Otra de los beneficios puede sentir el hecho de la verdadera voz del autor que podemos aprender cuando estamos leyendo a estos autores, ¿no? Saber o por lo menos presentir, llegar a reconocer esa voz propia, autoral, que queremos aprender, ¿no? Fuera de la traducción. Entonces, claro, hay muchísimos beneficios, más allá de los beneficios que son el de aprender el inglés o el italiano o el francés. Y he querido significar esto. Una frase que a mí me parece absolutamente maravillosa, perdón que sea así de exagerada, pero a mí me lo parece. George Steiner ha hecho una pregunta en cuanto a los lenguajes y la pregunta dice, ¿has reimaginado con seriedad? Él se refiere a que una vez que aprendemos otro idioma en una medida más o menos aceptable como para poder entender un texto, una novela, un cuento en otro idioma,
La tarea que se hace es una tarea que uno se adjudica con seriedad y uno puede reimaginar a ese autor y reimaginar el mundo. Por eso me parece importante esta pregunta, ¿no? De Steiner, que dice, has reimaginado con seriedad. Eso es lo que tenía planeado comentar en esta primera parte. Luego quisiera ver unos ejemplos también. Muy bien. Bueno, en esta Bien, parte muchas queremos saber. gracias. Sigue, Muchas Irene. gracias, Lucía. Muy interesante tu planteamiento, ¿no? En realidad, quisiéramos dar paso si alguna persona del público tiene alguna pregunta. Y mientras se anima, yo quisiera, tú decías o hablabas un poco de aprender un lenguaje, te hace escuchar la voz del autor y es verdad, ¿no? Porque cada palabra tiene su significado dentro de su contexto, igual que dentro de lo que quiso decir el autor. Entonces tú dices que cuando nosotros tenemos la oportunidad de aprender otra lengua, tenemos la oportunidad también de entender la esencia del libro, del texto con la que fue, con el que fue escrito y eso es muy importante porque a veces no lo entendemos debido a que nuestro lenguaje nos limita o por decirte, aquí en español significa tal cosa y tiene una connotación diferente a la que quería decir en inglés o en italiano o en francés, digámoslo así. Entonces sí, es verdad lo que tú dices y no sé, de pronto tienes algún comentario acerca de eso hasta que alguien más se anime aquí con las preguntas. Gracias. Bueno, sí, precisamente eso es lo que quería yo comentar. Tú has utilizado una palabra que yo no utilicé, mira, justamente hablando de lenguaje, que me parece mucho más acertada de algunas que yo ocupé. Tú dijiste la palabra esencia, lo cual me parece muy asertivo, precisamente aprender esa esencia de un escritor es un poco lo que considero se puede, si no conseguir totalmente, como decía, estar en el camino de ese objetivo al leer un texto diferente. Yo, por ejemplo, soy amante de Borges, he tenido la fortuna de que Borges escribía en español, ¿no es cierto? Aunque claro, él era políglota también. Y yo pienso cuando yo escucho alguna vez la palabra basta o basto, pienso en Borges, o cuando escucho claro círculo, pienso en Borges. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? ¿No? Que no es solamente el lenguaje y las palabras que se puedan ocupar en un idioma, Algo pasó. Dime cuánto le ha aportado las lenguas diferentes. Ahí estamos nuevamente. Ya, muchas gracias, Jorge, por su intervención. Sí, en cuanto a las cuestiones de la creatividad, es un mundo amplio, se abren muchísimas puertas, los lenguajes abren muchas puertas. Y sí, normalmente cuando a mí me preguntan, por ejemplo, alguien me dice, pero ¿por qué te interesa tanto la literatura o por qué tienes tantos libros? ¿No? Se me ocurre ahora. Entonces, mi respuesta es aquella frase que Jorge había empezado, de la que nos habló, que es para ser feliz. O sea, ¿para qué te sirve la literatura? A mí la literatura me sirve para ser feliz. Los lenguajes me sirven para ser feliz, total y absolutamente. En cuanto a la creación, sí, cuando uno lee, cuando uno aprende otra lengua, uno está en una capacidad un poquito, una capacidad un poco mejor, o mejor se podría decir, sí, una mejor capacidad de escribir estos textos, ¿no? Yo ahora mismo voy a mostrarlo aquí, muy orgullosa de mi librito, estoy estudiando comedia de Dante, ¿no es cierto? Estoy estudiando y aquí, claro, tenemos una versión que es bilingüe y bueno, yo he aprendido italiano, pero acá hay algunas palabras que están en italiano antiguo porque este es un texto de la época medieval, como todos sabemos.
Sin embargo, no es demasiada la diferencia con el italiano de hoy y creo que podría ser capaz con el pasar de los meses lograr entender un poco más. Esto a mí sí me sirve porque aquí hay un montón de personajes y hay un montón de cosas que tienen que ver con el mundo de la cultura medieval que quizá yo pueda ocupar en algún momento para hacer un cuento. No voy a plagiar, voy simplemente a nutrirme culturalmente de aquellos signos, de aquellos códigos de la época medieval para construir yo mis propios relatos o, por qué no, también para hacer un texto de no ficción en donde comente y haga una crítica constructiva acerca de la utilización de los lenguajes o acerca de la escritura medieval. Entonces, ahí en N números las posibilidades son infinitas, quiero decir, en cuanto a no solo a lectura y aprendizaje, sino también en cuanto a la creación. Ajá. Bueno, Lucy, sabemos que un idioma, aprender un idioma siempre te abre un montón de posibilidades, ¿no? En todos los sentidos. Ahora estamos enfocados en lo literario, ¿no? Podemos como autores extranjeros, yo que sé, Pamuk, utilizan palabras que no se pueden traducir a nuestro idioma, ¿no? Palabras que son de allá, de Medio Oriente, y ahí también está la esencia de esa historia, pero si nosotros aprendiéramos otro idioma, aprendiéramos otra lengua, podríamos comprender mejor incluso la cultura, porque es así, ¿verdad? Así es, sí, es muy interesante lo que tú dices y me lleva a mí a hacer una sugerencia. ¿Qué es lo que yo hago cuando, por ejemplo, voy a leer, digamos, este librito que ahorita al momento estoy estudiando, La Comedia de Dante, ¿no es cierto? Yo, para poder entender, estoy estudiando otros libros. Por ejemplo, aquí tenemos a Umberto Eco con este libro que se llama Arte y Belleza en la Estética Medieval. Arte y belleza en la estética medieval me está ayudando a mí muchísimo para lograr comprender qué es lo que quiso comunicar Dante en su comedia. Humberto Eco, como gran semiótico, pues nos explica aquí un poco acerca del simbolismo y la diferencia con la alegoría, y la diferencia que hubo entre el simbolismo y la alegoría antes y las diferencias que pueden existir entre simbolismo y alegoría hoy, porque como sabemos, comedia es un texto alegórico, ¿no? Una sucesión de metáforas en las que al final podemos entender que se forma una gran alegoría acerca de, en mi caso, mi hipótesis es que comedia es un texto que trata acerca del amor. Sé que parecerá un poco raro porque mucha gente puede decir, no, este es un texto que trata acerca de cómo es el infierno, cielo y paraíso. Yo creo que lo que Dante quiso significar acá es el amor preeminente. Y eso lo voy entendiendo gracias a que estoy utilizando otros textos, ¿no es cierto?, que nos ayudan para construir la cultura, como tú acabas de mencionar, Irene, la cultura en la que fue escrita ese texto que estamos estudiando. Entonces, eso es lo que ayuda mucho, ¿no? Tomar parte de otras lenguas, tomar parte de otras culturas para poder entender qué es lo que realmente dijo el autor o hacer una interpretación nuestra que puede ser quizá muy creativa. Eso pienso. Bueno, ¿alguien más por ahí que quiera tomar la palabra en este tiempo? Continuamos, Diani. Listo, continuamos. Yo les voy a hablar un poquito más sobre nuestra invitada de hoy. Sí, al momento su proyecto de disertación en literatura se encuentra en proceso de edición al libro, gracias a una beca económica de fondos concursables. Una vez que tanto el Centro de Investigaciones de la Católica como el Consejo de Facultad de Comunicación de esta institución respaldaran su publicación como entidades por separado. Ha trabajado en radios en las ciudades de Quito y Santo Domingo y en empresas vinculadas al arte y la comunicación. Durante esta pandemia abrió un espacio en Facebook llamado Ágora Literatura para organizar las clases, los talleres literarios y los servicios de redactora, correctora de estilo y traductora en los que trabaja. Damos el paso ahora a la segunda parte, Lucy. Muchísimas gracias, Dianita. Gracias por ser tan generosa con esas descripciones que hace de mí.
Ya hemos hablado un poco acerca de la teoría, hemos hablado de Steiner y de Umberto Eco. Ahora, para ejemplificar un poco lo que he comentado, quisiera hacer dos referencias de lecturas, ¿no? La primera es The Wonderful Wizard of Oz, que es en español El maravilloso mago de Oz, un libro clásico de Frank Baum. Es una obra clásica editada por primera vez en 1900 en Chicago, Estados Unidos, donde la protagonista Dorothy Gale atraviesa una serie de circunstancias fantásticas en esta tierra donde habita un mago, un célebre mago que es el mago de Oz, y en la tierra de Oz. Como sabemos, hay una amplia variedad de traducciones de esta obra, así como también hay adaptaciones al teatro o al cine. Entonces, los libros como por ejemplo el Mago de Oz, que es el que he nombrado, o también Alicia en el País de las Maravillas, están escritas de una manera muy particular. Son obras que juegan con el lenguaje, que contienen juegos lingüísticos, que yo pienso que podrán ser captados netamente si los leemos en su idioma original. No digo que leer El Mago de Oz o Alicia en el País de las Maravillas en español esté mal, en lo absoluto, creo que es formidable. Sin embargo, creo que sería perfecto si entendiéramos Mago de Oz o Alicia en el País de las Maravillas en inglés. Es decir, si leemos Alice's Adventures in Wonderland, puedo decir que aunque este libro de Alicia en el País de las Maravillas, del que voy a hablar ahora, está catalogado como un libro de literatura infantil, perdón, lo cierto, lo que yo pienso, es que desde el punto de vista literario es una obra compleja que se ha convertido en un clásico de la literatura universal. Su autor, Lewis Carroll, lo escribió en 1865 y hoy es uno de los más traducidos en todo el mundo. Pienso que el lenguaje fantástico y los juegos de palabras en esta obra no son fáciles de traducir con fidelidad y precisión. Perdón. Y por ello mismo, creo que realmente vale la pena leerlo en el idioma original, que es inglés, ¿no? Hay versiones cortas en inglés mismo que se han obtenido del propio autor, que nos podrían ayudar si es que todavía no tenemos un manejo amplio del idioma, ¿no? Y luego hay otras versiones pues ya un poco más amplias en inglés mismo, que nos podrían ya dar el contenido completo, ¿no? Entonces, yo quisiera ver ahora un fragmento que está aquí en inglés y está en español para tratar de entender un poquito la diferencia, ¿no? Entonces, es una parte muy célebre del libro en donde están Cheshire's Cat y Alice interroga al icónico gato. Entonces, tenemos aquí, ¿no es cierto? Que Alice le preguntó, ¿me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí? Y con un guión que es para significar que ahora el gato es el que va a hablar, nos dice, eso depende de a dónde quieras llegar. Luego reitera y dice, contestó el gato. Notamos aquí este guión y acá esta aseveración de que eso es lo que contestó el gato. Luego Alice dice, a mí no me importa demasiado a dónde, ¿no? A lo que interrumpe el gato diciendo, en ese caso da igual hacia dónde vayas. Ese es el texto en español. Luego Alice dice, siempre que llegue a alguna parte, está un poco pensando, reflexionando Alicia, y el Cheshire Cat le dice, oh, siempre llegarás a alguna parte, si caminas lo bastante. Entonces, bueno, esta es la parte en inglés. Yo no les voy a abrumar con la parte en español, perdón, y no les voy a abrumar leyéndoles el texto en inglés con mi mal inglés, pero sí quiero significar un poco algunas diferencias que, por ejemplo, yo percibo aquí, ¿no? En inglés tenemos que Alice, interroga al gato y el gato le dice, that depends a good deal. Yo, en mi interpretación, no está la frase de eso depende a dónde quieras llegar. En mi interpretación, como Lucía Mestanza, para mí el that depends a good deal on where you want to get to significa algo así que dependiendo de tus propósitos, ¿no es cierto? O dependiendo de aquello que tú pretendas, ¿no es cierto? Porque acá, claro, le traduce como eso depende a dónde quieras llegar. Yo pienso que quizá Lewis Carroll trató de ir un poco más allá del lenguaje con esta frase, ¿no es cierto?
Luego tenemos otra que es cuando en la parte acá donde le dice, oh, siempre llegarás a alguna parte, la última línea del gato, ¿no es cierto? Yo creo que no es que se equivoque el traductor en lo absoluto, voy a cuestionar las traducciones porque yo no tengo un título para empezar de traductora profesional, no es de ese mi interés. Solamente mi interés es significar que quizá para mí fue un poquito distinto de aquello que el traductor, lo que fue para el traductor, que está bien, ¿no? Para mí, ese siempre llegarás a alguna parte no es siempre llegarás a alguna parte, porque Cheshire Cat dice, you're sure to do that, if only you walk long enough. Entonces, ese you're sure to do that, para mí no significa siempre llegarás a alguna parte. Para empezar, ni siquiera está el adverbio siempre, ¿no? Ese you're sure, yo creo que Cheshire Cat trató de decirle a Alice que con toda seguridad, vas a llegar a alguna parte si caminas lo suficiente. Esa es la interpretación que yo hago y creo que no está mal, así como creo que no está mal la interpretación que tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces yo quiero significar un poco esa idea, ¿no? De tener un concepto propio en cuanto a las interpretaciones que superan al de la traducción, que es una interpretación que puedo yo hacer con el contexto que yo tengo a mi alrededor, el contexto literario. Entonces, bueno, eso en cuanto al inglés. Si pasamos al italiano, por ejemplo, está la palabra si caminas lo bastante, dice aquí. Esta palabra bastante viene en italiano de abastanza. Yo suelo comentar esto porque es distinto el significado que se le da en español con el que se le da en italiano. Bastante para nosotros que hablamos español es como mucho. Mientras que en realidad bastante viene del italiano abastanza, que significa lo suficiente, más no mucho. Entonces, todas estas cosas que se pueden tal vez malinterpretar, si es que nosotros aprendemos otro idioma, podemos reducir esos errores que podríamos cometer si no tenemos más de una lengua. Eso en cuanto a un poquito ya la parte práctica, ¿no? De entender un libro. Una vez dicho esto, quisiera pasar a enlistar las ventajas de leer los textos literarios en otro idioma que tenemos creo que es en la siguiente diapositiva. Yo pienso que los idiomas nos ayudan a desarrollar habilidades lingüísticas. Claro, estas son cosas obvias, pero son necesarias, no es necesario comentarlas. Las habilidades lingüísticas, por ejemplo, es mejorar nuestra comprensión lectora y auditiva, enriquecer nuestro vocabulario, el aprendizaje de idiomas en los cuales se lee, enriquecer nuestro uso de la gramática y de la puntuación, es decir, adquirimos herramientas de precisión en el lenguaje. Nuestras posibilidades de expresión escrita también se benefician, que es lo que nos había comentado Jorgito hace un momento, que fue muy apropiado aquello que comentó, ¿no? Nos ayudan a escribir un cuento, por ejemplo, o a escribir un ensayo también. Ahora, más allá de estas ventajas que son obvias, claro, yo quisiera remarcar un poco las características y beneficios que trascienden la individualidad en cuanto al uso de un idioma. ¿No? Esta es ya la parte final de lo que yo he preparado para ustedes, porque existe aún más allá de los lenguajes, ¿no? Yo creo que el aprender un lenguaje extranjero y leer textos literarios en un idioma que no es el nuestro, nos vincula con el otro individuo y nos cuestiona acerca de la comunidad y de la otredad, ¿no? De usar un texto traducido, paso yo a algo que va más allá de eso, ¿no es cierto? Porque estoy entendiéndolo en su idioma original y paso a hacer uso de unas posibilidades de interpretación, tanto a nivel de lenguaje, es decir, estoy hablando de las construcciones mentales multilingües de las que los seres humanos podemos ser capaces de generar a partir de la literatura, así como también hablo de la perspectiva cultural de los escenarios, de los personajes que describen esas obras que yo estoy leyendo, ¿no? Otro punto que también es importante, creo yo, son esto de las características de los textos, ¿no? Cómo están caracterizados los personajes, si se han sido estereotipados, si no, qué tan verosímiles son. Si yo los leo en el lenguaje original, voy a tener quizá un poquito más de aprehensión de aquello que quiso decir el escritor.
escritor. Él tiene un poco más las atmósferas, las tramas, la caracterización de los personajes, porque estriban en el rango de mis nuevas percepciones lingüísticas ahora que ya sé un idioma extranjero, el idioma en el que fue escrita esa obra. Con una lengua extra, esas son más amplias, todas esas posibilidades. Es decir, esto es una magnífica manera de desarrollar nuestra imaginación. Además de eso, creo que el uso de una lengua extranjera en nuestra lectura nos permite una apropiación de lengua y de cultura distinta a la nuestra. Es decir, podemos acceder a tener una visión de la otredad, que es la valoración del otro y de su entorno, de quien es diferente, pero a la vez igual que nosotros. Pues esa apropiación del lenguaje y de la cultura de la que hablo nos permite comprender a quienes son, entre comillas, aparentemente distintos a nosotros, pero que en realidad son seres humanos iguales a nosotros, ¿no? Entonces el aprendizaje allí trasciende el propio lenguaje para pasar al sentido de la comprensión ontológica de aquel que es del otro. Y bueno, yo pienso que eso es del nivel ulterior de todo aprendizaje, llegar al otro con aceptación y con cultura. Creo que ese es un objetivo de mi vida, ¿no? Aceptar al otro. Eso es lo que había yo preparado en esta noche. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Lucy. Realmente nos dejas un panorama muy amplio y con la inquietud, ¿no? De todo lo que se puede aprender y cómo nuestra mente puede abrirse por medio de estos lenguajes. Y bueno, hemos hablado, te he oído a ti, le he escuchado a Jorge, ¿no? Y por lo general pensamos en el inglés, el francés, vamos al italiano, ¿no? ¿Qué me pueden decir de las lenguas orientales para entenderle mejor a Murakami, para entenderle mejor a Pamuk, para entenderle mejor a toda esta nueva, entre comillas, oleada de escritores que vinieron de Medio Oriente y a contarnos sus historias y hacernos entender un poco esa cultura? Sí, mira, ahora que comentas justamente acerca de Murakami, yo leí a Murakami hace más de 12 años, hace unos 13 años creo que fue más o menos entre el 2011, entre el 2007, 2008. Y le leí en español, claro, ¿no? Me topé con Tokyo Blues, que fue el primer libro que leí de Murakami. Yo no le satanizo a Murakami, al contrario, creo que leer cualquier texto es bueno, es importante y nos abre puertas. Murakami escribía también en inglés, no solamente en japonés. Y ahora, después de muchos años, he regresado un poquito a un solo texto de Murakami, pero en inglés, que es este de aquí, que es el famoso Norwegian Wood, que es en inglés, pues lo ha titulado con el subtítulo que utilizaron para el español, porque en español se llama Tokyo Blues por la canción de los Beatles, ¿no? Que es Norwegian Wood. Entonces, en inglés le pusieron un nombre diferente. Pensaron que tal vez quedaba mejor con un nombre distinto y utilizaron el subtítulo del nombre para el español. Yo no sé japonés, entonces no, difícilmente podría decir que he aprehendido lo que Murakami quiso decirnos absolutamente o realmente con su texto. Sin embargo, creo que puedo acercarme un poco leyendo leyendo la escritura de este mismo libro en inglés, que también la hizo Murakami. Entonces hay formas, hay maneras de acercarnos un poco más al pensamiento de algunos autores y pues están allí, ¿no? Para poder acercarnos, aproximarnos a la mente de los escritores. Jorge, ¿algo que quieras opinar? ¿Alguien más por ahí? Estoy fascinado con Lucía porque, a ver, usted está, haciendo algo que yo debía haber hecho muy joven, aprender las lenguas. Claro, lo que yo intento es huirle al Alzheimer, ¿no es cierto? Entonces, estoy intentando, al francés le estoy intentando, el italiano me resultó muy fácil porque me gusta la literatura, pero sobre todo, a ver, los autores también lo leía a Murakami, el mismo libro, algunos libros de él, hay muchos autores. Lo que eso me generó es no sé si un gusto, y la pandemia me está frustrando los viajes. Los viajes, porque la lengua, a ver, una cosa es el italiano, otra cosa es disfrutar Roma, por ejemplo, o Florencia, ¿no es cierto? O la tumba de donde está el mismo Dante. ¿Mm?
sus libros, sus textos y tantas cosas muy, muy lindas. Yo estoy invitando, yo tengo la enorme fortuna de trabajar en la Católica y soy el director de la Escuela Multilingüe de Negocios y ahora estamos abriendo lenguajes globales. Porque yo coincido con usted y algún rato la voy a llamar y la voy a poner en mi equipo y es un compromiso Gracias. que la voy a involucrar. Todo un honor. Muchas gracias. Porque yo tengo la impresión de que, a ver, una forma de ser felices es cuando nos apropiamos del mundo. Y nos apropiamos del mundo tanto local como el de afuera. Yo he visto que sí es interesante conocer el Ecuador desde dentro, sí, pero también es una linda forma de verlo desde fuera. Una de las cosas más bellas que encontró Neil Armstrong cuando llegó a la Luna fue descubrir la Tierra. Y esa anécdota para mí es decidora. La forma más maravillosa de verlo al Ecuador es cuando estás lejos y cuando lo ves desde la óptica, desde la lengua de las otras personas, o cuando puedes explicar a tu país in un'altra lingua che lei me capisce tutto perché parla questa lengua. Y hacerlo de esa forma. Hacerlo de esa forma es maravilloso. Por eso me estoy encantado. Gracias, Irene. Has encontrado en esta poetisa, en esta autora, en Lucía, una persona maravillosa que algún rato me la voy a robar. Me la voy a robar porque creo que personas así, con esa mentalidad abierta, cuando deconstruimos el ser humano y decimos somos ciudadanos del mundo, cuando encontrar la otra edad, cuando yo hablo en el otro idioma, el idioma del otro, me acerco más. Y yo sigo insistiendo, yo creo que esa es una forma fantástica de ser feliz. Y la felicito a usted. Y por favor, permítame entregarle un abrazo y un beso porque me ha hecho muy feliz escucharla. Muchísimas gracias, Jorgito. Yo soy la que está feliz de que me hayan invitado acá a este espacio. Es para mí todo un honor estar acá, poder compartir lo poquísimo que uno sabe y tratar de convencerle al mundo de que se aprenda o que se lea a los autores en otros idiomas, porque nuestras posibilidades de felicidad, como tú habías dicho, Jorgito, son pues mucho más amplias de esta manera. Entonces, muchísimas gracias. Estamos complacidos, contentos todos, creo. Aquí también puedo ver entre nuestro auditorio algunos jóvenes y estoy segura que les ha sembrado esta espinita de conocer más idiomas. Bueno, Jorge decía que los viajes le ha frustrado la pandemia. No, claro, porque es lindo, uno lee la historia, lee la novela, el cuento, lo que sea, y cuando viaja y está allá, entonces dice, aquí estuve, ¿no? O sea, porque cuando encuentras que la señora que escribió, por ejemplo, como es Harry Potter, las ciudades no están en la mente de la señora, de Rowling. Son ciertas, existen, están, puedes pisarlas, puedes verlas, puedes amarlas. En todos los autores yo creo que solamente somos recogedores de paisajes, de vivencias, de momentos, de escenarios, de encuentros. Así es. Mi hija dice que conoció París a través de Rayuela. Ah, claro. Fue a París, y cuando fue a París, hace un año y medio, fue con Rayuela, no necesitó a nadie. Y la versión de París desde Rayuela es fantástica, porque la conoció desde Cortázar. Y entonces es una manera atípica de viajar, porque no solamente con lo que te dice la agencia de viajes, sino tu literatura. Y eso es hermoso. Así es. Sí, definitivamente. Yo también he podido aprender, he podido conocer muchísimo más gracias a los idiomas, ¿no? El mismo hecho de estar en un texto y encontrar una frase que ya me es familiar, ya allí me produce felicidad, ¿no? Mucho más cuando podemos entender un poco la mente del autor. Ajá. ¿Alguien más por ahí que tenga una pregunta, algo que opinar? ¿Algún comentario, aparte de felicitarle a nuestra ponente por la altura que ha dado a nuestro espacio cultural? A mí me gustaría intervenir. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, Josué. Muchas gracias. Creo que
Me ha sorprendido mucho, estoy muy como conmovido con lo que nos ha mencionado y con lo que nos ha podido exponer. Creo que como que tiene ese don de sembrar las ganas por aprender idiomas y por leer más. Yo creo que soy muy joven, no puedo seguirles mucho el paso, pero me gusta que hablen de estos temas porque así yo voy aprendiendo, voy anotando sobre autores que ustedes mencionan y quiero nutrirme de escucharlos, de que me cuenten sus experiencias y sobre todo que me vuelvan más creativo. Me gusta mucho estas reuniones, estas intervenciones y qué lindo como aprender las lenguas romances. Yo también, desde cuando que quiero aprender italiano y creo que me ha dado como que el paso para ya tomarlo en serio y ponerme pilas con eso. Y muchas gracias por esta intervención, me ha gustado mucho y espero viajar mucho, como dice Jorge, con, con Cortázar. Yo viajo mucho a Buenos Aires, creo que me encanta, vivo enamorado de Buenos Aires por Cortázar, entonces tengo ahora la misión de cuando vaya visitarlo con el libro de Borges. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Josué. Yo no creo tener todos esos dones de los que tú hablas. Yo agradezco muchísimo tus palabras, pero qué bueno que tú me comentas que tú quieres y que esta charla pueda servir. Creo que si es que a una persona siente ese deseo y trata de buscar ya en el nivel de la acción aprender otra lengua, creo que ya no habremos perdido el tiempo en esta charla. Yo quiero agradecer por eso, de verdad. Realmente sí ha sido un tiempo que nos ha nutrido bastante, que nos abre las posibilidades, que nos inquieta mucho a lo que viene a ser, y no solamente los jóvenes, bueno, también todos podemos aprender un nuevo idioma, aprender una nueva cultura, entender los libros que nos han traído los traductores es muy importante. Tenemos muchos temas que sacar de aquí, ¿no? O sea, para que lees, decía Lucy en la primera parte de su ponencia, luego la labor, el papel fundamental de quien hace traducción, porque es meterse en la esencia, entender, y eso de meterse en la cabeza, en el corazón, en las emociones, en la susceptibilidad de un escritor para tratar de traducirlo de la manera en la que él lo quiso escribir y llegar en las palabras en la que el lector hablante español, italiano, portugués, lo que sea, lo pueda entender, me parece que es una labor muy interesante y ardua. Creo que nos dejas algunos temas para nosotros volverte a tener acá el próximo año. Muchísimas gracias, con todo gusto, estaré encantada porque para mí es un honor y no solo un honor, también un placer poder estar con ustedes, nutrirme también de sus comentarios y de todo lo que tengan que decir. Entonces, yo encantadísima. Muchas gracias. Perdón, quisiera intervenir. Gracias. Sí, Sandri. Bueno, primeramente quería felicitarte, Lucy. Me pareció, como bien lo dijeron, de altura. Toda tu experiencia, toda tu capacidad resumida en esas expresiones cargadas de tanto conocimiento, tanto manejo de mundo. Aparte de eso, quisiera preguntarte o quisiera que nos cuentes más bien de qué se trata la publicación de tu libro, el libro que va a salir, que lo está auspiciando, de lo que entendí, la Universidad Católica. Que nos cuentes un poco más de esta producción y cómo también poder nosotros acceder a conocer más de ti a través de esa obra, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. A ver, primero quiero decir que agradezco enormemente las palabras de Sandrita. Yo no creo todos esos elogios que has hecho para mí, yo los veo así, ¿no? Como unos piropos, como unos elogios magníficos.
Y ahora paso a contestar en cuanto a tu pregunta. Sí, justamente yo pienso que ahora se me ha extendido un poquito el plazo por lo de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces yo recibí un fondo económico a través de un concurso en la Católica que se llama Publícalo, el concurso. Entonces el Centro de Investigaciones de la Católica escogió mi trabajo para que sea publicado, el trabajo de mi disertación, de mi tesis. Yo me gradué con una tesis sobre Alejandra Pizarnik, una poeta argentina, ¿no es cierto?, que se suicidó y que tuvo una vida pues bastante ajetreada en el mundo de las letras y muchas dificultades. Ella creía que no podía escribir, pero sí podía. Y luego pues ella planeó a lo largo de 18 años en un diario, que lo tengo aquí casualmente, les voy a mostrar el diario. Son los 18 años de vida de Pizarnik, en donde ella planea su suicidio. Y mientras que ella planea su suicidio a lo largo de 18 años, ella hace maravillas con el lenguaje. Ella escribe poesía. Este texto de Pizarnik no es un diario cualquiera. A mi criterio, yo propongo que este diario de Pizarnik es una novela, en realidad. ¿Por qué? Porque nos cuenta todo el suceso de su vida y un desenlace que queda implícito, que es el de su suicidio. Y yo veo esto de una manera poética. Entonces, en mi proyecto de disertación, lo que hice fue hablar primero un poco de sus referentes, los referentes literarios de ella. Está Mallarmé, están Los Malditos, está Baudelaire, están algunos autores, ¿no?, de los que ella habla constantemente y reiteradamente en su diario. Y luego paso a explicar un poco acerca de lo fragmentario del diario, ¿no es cierto? Y por último, yo paso a explicar el sentido de que ella se convirtió en un poema de carne y hueso, ¿no? Porque ella ya no pudo más, dijo no, o sea, la consigna surrealista, que es el llegar al absoluto, está totalmente reflejada en la idea de ella y lo pone por escrito, ¿no? Entonces, esta idea del suicidio yo la he analizado de manera estética y es lo que vamos a tener en un libro, pues Dios mediante, de aquí a unos meses. Yo creo que entre marzo y abril estaré ya mandando a diagramación este trabajo y esperemos pues que para mediados de año ya podamos contar con el libro y por supuesto yo les avisaré a todos para que no se queden sin leer. Igual se va a publicar por medios alternativos, ¿no es cierto?, digitales para las personas que no puedan acceder al libro, aunque créanme, no va a ser nada costoso. Pero pues la idea es que las personas lean, que las personas accedan a un punto de vista entre muchísimos otros. Ajá, eso es. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O desea participar de alguna manera? No vemos a nadie más aquí. Bueno, finalmente yo también quería agradecer a Lucy por darnos tu tiempo en compartir toda tu sapiencia, ¿no? Y para mí, que sí te he escuchado antes, para mí siempre es emocionante escucharte. Me parece asombroso cómo tú compartes tu afición, ¿no? Es tan chévere verte sacar tus libros ahí, ¿no? O sea, no solo que nos cuentes lo que está acá, sino que nos muestres de verdad, ¿no? Es lindo ver el amor que tú tienes por los libros, ¿no? Y, y esto que compartimos las dos, por ejemplo, que es el amor por otros idiomas. A mí me encanta el inglés, pero no tanto así la literatura, así como tú, ¿no? Y aunque yo me podría leer muchos libros en inglés y entenderlos totalmente, me encantaría, o sea, poder tener esa capacidad de entendimiento que tú tienes para la literatura, ¿no? Para la estructura literaria que tú dices. Y sí, es una invitación para hacerlo, ¿no? A todos los que estamos aquí, a los que nos están viendo ahorita, a los que nos verán después, es una invitación para que se entren, que se metan al mundo de la literatura. Gracias, Lucy, por esta noche tan bonita, por este conversatorio. Tú ya eres parte de nuestro espacio cultural. Esperamos continuar teniéndote a ti con tantas cosas que tú sabes, ¿no?
Gracias a todos los que se han unido ahora mediante el Zoom, mediante el Facebook. Veo algunas personas conectadas. Si es que luego nos ven, también coméntenos. Siempre estamos compartiendo los eventos que estamos haciendo. Sí, y a todos les deseo una buena noche. Muchas gracias. Gracias, Dire. Gracias a todos los que están aquí. También les recuerdo, ¿no?, que estamos en las letras con nuestros talleres de inglés. Por lo pronto, vamos a abrir otro idioma el siguiente año, que ya vamos a comentarles más luego sobre eso. Maravilloso, maravilloso, Dianita. Muchísimas gracias a ti, a Irene, a las intervenciones que tuvimos de Jorgito, de Sandri, de Josué. Muchísimas gracias. Y sí, yo estaré encantada de volver, de poder comentar algo para contribuir en algo, ¿no?, a este mundo de la cultura. También voy a compartir este conversatorio en mi página de Ágora Literatura para que las personas puedan acceder y poder llegar a más personas. Muchísimas gracias. Te agradecemos a todos los colectivos que se han unido también en esta noche. Y creo que nos falta la foto, Diana. Ah, sí, a ver, en este preciso momento, por favor, pongan su mejor rostro. Sonrían, 1, 2, 3. La foto ya está. Muchas gracias. Queremos de parte de las letras desearles que tengan unas fiestas maravillosas en medio de todas circunstancias, llenos de muchos libros, de mucha lectura, que el próximo año traiga más libros, más letras, y nosotros seguiremos como el espacio cultural con nuestros conversatorios y con nuestros eventos virtuales, queriendo llegar y avanzar a alcanzar a más personas y mantenernos en esto que el arte nos mantiene, el arte nos sostiene, el arte nos salva y nos une como ciudadanos del mundo y con tantas perspectivas, con tantas aristas que tiene las letras y en sí el arte en general. Así que un abrazo para todos y muy buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias, hasta luego. Adiós.